Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Platiquemos GTV. En esta oportunidad nos encontramos nuevamente en San Lucas, Tolimán, pero esta vez estamos en Café Jade grabando un episodio y empezando una miniserie de las emociones y sentimientos con José. Buenas noches. Gracias, Valerio, así mismo a las personas que nos están viendo. Valerio, si nos puedes comentar el tema acerca de esta miniserie. Esta miniserie vamos a estar hablando de las emociones y sentimientos con José. Y precisamente estos dos términos a veces tendemos a confundirlos. A veces nos referimos a las emociones como sentimientos, o a los sentimientos le decimos emociones. Entonces vamos a aprender un poco de este tema tan amplio, Juan José, y también vamos a estar hablando del dominio propio sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos, porque de nada nos sirve, diría yo, Juan José, de nada nos sirve conocer mucho de las emociones, conocer mucho de nuestros sentimientos si estos nos gobiernan, si estos no los podemos dominar. Sí, es Valerio, y tal vez el otro punto quizás de conocerlo o tal vez de saber mucho, y muchas veces yo creo que llegamos a un término de querer negar las emociones, como que queremos decir no quiero tener algún sentimiento, ya sea por cualquier cosa. Y Valerio, no sé si nos puedes comentar un poco más. Muy bien, las emociones, empezamos platicando de las emociones. Las emociones viene de la palabra griega emotio, que significa movimiento o impulso, pero también significa aquello que me mueve hacia o me motiva hacia hacer ciertas reacciones. Y hay un investigador que se llamaba Ekman, con unos colaboradores, y en 1983 publicaron 6 emociones principales y universales en el ser humano, los cuales son la sorpresa o el asombro, también puede ser el asco, la tristeza, la ira, el miedo, la alegría o la felicidad. Entonces son estas emociones que nos caracterizan como humanos, como personas que en algún momento experimentamos estas emociones. Ahora bien, ¿qué son las emociones? Son cosas que pasan en nuestro cerebro. La cuestión es de que, de forma de dibujar, de ilustrar, las emociones son aquellos momentos que nosotros estamos motivados a hacer algo, pero no es en sí, no es algo como la pasión de alguien, digamos. Puede ser, digamos, viene el mes de septiembre, muchos alumnos en los centros educativos se emocionan por aprender un instrumento musical. Empiezan a tocar un tambor, una trompeta, algún otro instrumento musical. Lo aprenden por la emoción del momento, pero no es una pasión, no es algo que le tienen sentimiento. Pasa septiembre y se olvidan de ese instrumento, se olvidan de lo que aprendieron. No es aquello que, no es algo tan fuerte, solo fue una emoción espontánea, una emoción del momento, pero sin embargo los sentimientos no solo es algo que me motiva, sino que es algo que permanece, Juan José. Sí, es Valerio, y también, así como en la actualidad vemos muchos ejemplos de lo que acabas de mencionar, de cómo las emociones se expresan a través de nosotros. De la misma manera, yo creo que también podemos encontrar varios ejemplos en la Biblia acerca de cómo las personas experimentaban sus emociones. Tal vez en los episodios anteriores mencionábamos un poco a Pedro, que él era una persona muy emocional, y yo creo que estos aspectos que acabas de mencionar, todos en cualquier momento lo podemos experimentar, tanto tristeza, yo creo que más hoy en día, creo que muchas veces tendemos a sentir tal vez un poco más seguido. Pero Valerio, si nos comentas un poco más. Muy bien, queridos amigos y televidentes, las emociones, todos, cualquier persona las experimenta, todos estamos propensos a emocionarnos de manera positiva o negativa. También las emociones, se considera que las emociones, si bien son más fuertes que los sentimientos. ¿Por qué? Porque una emoción puede hacerme gritar. O sea, una emoción del momento, digamos, si yo experimento en un momento de ira, nosotros podemos enojarnos, pero la palabra de Dios también nos expresa que
sí está bien, enójense, pero no pequen. Entonces, pero sin embargo, la ira en el momento, en la emoción, uno puede decir expresiones vulgares, puede decir cosas que no tenía que decir. Incluso esas expresiones te pueden meter en problemas. ¿Por qué? Porque las emociones son más fuertes que los sentimientos. Pero, sin embargo, las emociones duran menos que los sentimientos. Entonces, los sentimientos es aquello que permanece, pero la emoción es algo momentáneo. Es algo momentáneo. Entonces, por eso es tan importante, Juan José, aprender sobre las emociones y cómo dominarlas, cómo tener dominio propio sobre esas emociones que me asaltan en el día a día. Una emoción podríamos figurarlo de la siguiente manera. Yo le digo el amor pasajero. De repente te subes a un bus, a un pick-up, a un transmetro, a los amigos de la ciudad, te subes a una unidad de transporte público y de repente se sube una persona del sexo opuesto y te atrae. Qué bonita está esa muchacha, qué bonito está ese muchacho. Te emocionas en el momento, pero si esa persona se baja, ya no te acordás de esa persona. No te interesa quién es, cuáles son sus gustos, no te interesa. ¿Por qué? Porque solo fue una impresión del momento, una emoción momentánea. Pero si bien esta persona, muy bonita, muy simpática, no la conozco y me dice una expresión, me dice algo negativo de mi persona, no me va a lastimar tanto como las palabras de una persona cercana a mí. Entonces, la emoción es algo momentáneo, es algo que no afecta tanto mi ser, pero los sentimientos sí. Ahora bien, vamos a hablar precisamente, Juan José, de algunos personajes de la Biblia que experimentaron las emociones y también que dice la Biblia acerca de cómo dominar nuestras emociones. Proverbios 16:32 dice, más vale ser valiente, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Proverbios 25:28 dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Ahora bien, Eva en Génesis miramos que sintió vergüenza y ahora queremos enfocarnos en un personaje específico, Caín. Caín, ¿qué es lo que sintió, Juan José? Pues sintió en su momento, creo que experimentó esta emoción acerca del enojo, porque creo que Dios vio con más agrado a la afrenta de Abel, pero claramente también sabemos cómo es que pasó todo esto, Valerio. Así es, Caín experimentó el enojo. Génesis 4:6 dice, Dios le dice a Caín, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, le dice Dios. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces, aquí miramos, Juan José, desde el Antiguo Testamento, desde el primer libro de la Biblia, Dios nos da la pauta de que nosotros podemos dominar nuestras emociones. Podemos dominar aquellas sensaciones que experimentamos en el momento, aquel momento de enojo que me asalta en el día a día, porque un momento para enojarnos no lo programamos, Juan José. De repente estamos tranquilos en el día a día y pasa algo y me altera, me puedo enojar. Está bien, enojarse no es pecado, o sea, porque Jesús dijo, está bien, enójense, pero no pequen. Y Dios le dice a Caín, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor, ¿por qué te ves tan decaído? Entonces Caín ya se estaba dejando dominar. Y Dios le dice más adelante, si eso es lo correcto, Dios te acepta. Pero le dice también, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Entonces Caín estaba enojado
pero el pecado todavía no lo controlaba en su totalidad, pero sin embargo Elías estaba yendo como a ese sentimiento, porque la emoción es la ira, pero el pecado es la consecuencia de la ira. ¿Y qué hizo Caín? Es que él fue a matar a su hermano. Y el enojo parece tan inofensivo, Juan José, pero no lo es. Por eso Dios nos dice, tienes que dominarlo, pero tú dice al final del verso 7, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Ser su amo. Algo que yo le digo a las personas que aprenden a manejar normalmente la motocicleta. Tú tienes que manejar la moto, no que la moto te maneje. ¿Por qué? Porque a veces los nervios nos engañan y la moto me maneja a mí. Pero sin embargo, lo que Dios le dice a Caín es que tú tienes que manejar el enojo, no que el enojo te maneje a ti. Jesús dijo, está bien, enójense, pero no pequen. No pequen. ¿Y cuál es la pauta para no pecar? Jesús dijo, no dejen que su enojo pase al día siguiente. ¿Por qué? Porque si mi enojo, hoy me enojo con papá, me enojo con mamá o con un hermano, con un amigo, me enojé. Algo me sacó de onda, decimos nosotros. Algo me sacó de onda y me enojé. Pero Jesús dice, no dejen que el sol baje, no dejen que pase un día más y ustedes sigan enojados. ¿Por qué? Porque eso puede convertirse en un sentimiento y después ya no va a ser solo un enojo. A la semana ya no va a ser un enojo, ya va a ser una ira, ya va a ser algo, sed de venganza. Ahí es donde yo ya estoy pecando. Entonces por eso la palabra de Dios nos dice y nos enseña desde el Antiguo Testamento nosotros podemos dominar nuestras emociones. Y Valerio, también si Dios nos dejó las emociones es por un propósito también, no solo porque tal vez es algo que tal vez por accidente nace en nosotros, sino que toda emoción tiene un propósito, pero siempre y cuando sabemos dominar todas las emociones, y tal como el ejemplo de Caín, creo que en su momento no supo controlar y fue dominado, y yo creo que la Biblia nos exhorta a hacer esto, y más nosotros que somos hijos de Dios, las personas que se congregan en una iglesia, somos llamados a eso, a dominar todas nuestras emociones. A manera de parafrasear lo que Dios le estaba diciendo a Caín, le decía yo, escribí esto, escúchame bien, Caín, tus emociones te están enviando un mensaje. Si no consigues manejar esto, crearás un lío tan grande que no podrás vivir con él. Si te arrepentirás y lo lamentarás, pero no serás capaz de deshacer lo que hayas hecho. Pero Caín no quiso escuchar la situación. La situación le pareció injusta, se sintió menospreciado. Pensó que la bendición de su hermano había venido a su costo. ¿Qué clase de emociones estaba manifestando Caín aquí? Estaba manifestando los celos, resentimiento, odio, ira, enojo, sentirse la víctima. Estaba sintiendo la víctima. Entonces, estas fuerzas descontroladas hicieron que asesinara a su hermano Abel y que cruzara una línea de donde no podía regresar. Entonces, de no ser que aprendas a dominar tus emociones, puedes perder tu credibilidad, distanciarás a otros y perderás grandes oportunidades. Si yo me enojo, si yo dejo que la emoción me gane y me domine, yo puedo perder mi credibilidad, yo puedo alejar a personas de mí. Todo lo que yo he construido, a lo mejor por años, puedo echarlo hasta el suelo. Entonces, Juan José, es muy importante que nosotros aprendamos a dominar nuestras emociones. Entonces, ¿cómo? Pues, dominar mis emociones, ¿cómo dominar mis sentimientos? La palabra de Dios nos expresa en 2 Timoteo 1:7. Pablo le dice al joven pastor Timoteo, le dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez,
sino que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Entonces, lo que nos dice Pablo, es de que Dios nos ha dado un espíritu de amor. Nos ha dado un espíritu de poder. Muchas veces malinterpretamos este texto. Poder, poder para echar fuera demonios, poder para sanar a enfermos. No, es el poder hacer. Entonces, yo puedo dominar mis emociones. Pablo lo que nos dice, en amor. Por nuestro amor fraternal como hermanos, debo dominar mis emociones. Si un hermano me ofendió, por ese amor que Dios ha puesto en mí, por el amor, puedo dominar la emoción y no dejar que eso pase al día siguiente, a la semana siguiente, porque puede convertirse en un sentimiento. Y cuando se convierte en un sentimiento, hay sed de venganza. Nos puede llevar a cometer cosas indebidas, como Caín. No había vuelta de hoja. Entonces, las emociones Dios las puso por algo, sí, pero también podemos dominarlas. Cuando hablamos de esta palabra enojo, Valerio, yo creo que muchas personas se sienten más identificadas con esta palabra porque tal vez a través del enojo pueden expresar algún carácter. Y tal vez este enojo muchas veces también es de tener cuidado con esta emoción, porque puede convertirse en orgullo también, porque muchas personas no quieren reconocer, Valerio, que son personas tal vez enojadas, porque sienten que tal vez aquí es donde se sienten fuertes o fortalecidos, pero la Biblia nos acerca a todo lo contrario. Nos dice que nosotros no debemos de tener más enojo, sino que tenemos que cultivar más el amor, porque eso es lo que dijo Pablo, de que nos ha dado un espíritu de dominio, de amor. Y Pablo, yo creo que cuando dijo esto, porque nos está diciendo que no debemos de cultivar tanto el enojo en nuestras vidas, sino que también debemos de rendirlo a Dios, sino que debemos también de aprender a cultivar más el amor y en vez del enojo. Así es. Entonces, como que la manera de contrarrestar el enojo es el amor. ¿Cómo puedes dominar la emoción del enojo? ¿Cómo dominar la emoción de la ira? En amor. Todo lo que hagan, dijo Pablo también en 1 Corintios 3, sea en amor. De nada nos sirve hablar en lenguas, hablar profecías, dar todos mis bienes a los pobres, perderlo todo a Cristo, morir como mártir, pero no tengo amor. Entonces, actuemos en amor. Y queridos amigos, gracias por visualizarnos en las diferentes redes sociales y canales de televisión. Gracias por dejarnos ingresar en sus hogares. Seguiremos platicando acerca del enojo, de cómo dominarlo, de más emociones la próxima semana, si el Señor así nos permite la vida. Gracias nuevamente. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Pueden seguirnos en Instagram y en Facebook como Platiquemos GTV. Y también nuevamente gracias a Café Jade por dejarnos estar en sus instalaciones, porque nos han servido de mucho y ustedes pueden visitarlos cerca del Parque Municipal de San Lucas Tonimán y también la gasolinera La Palma. Pueden visitarlos, tienen un café muy exquisito, también tienen café molido para llevarlo a su casa para que ustedes lo disfruten ahí en su familia. Dios les bendiga.